Después me separé. Nunca pude perdonar a mi marido. Pero yo también tuve mi culpa, porque lo dejé manejar después de esos 2 vasos. Las Twin Towers de unos años atrás, pero nunca esta magnitud de ataque simultáneo e indiscriminado. No, exacto. Y digamos, sí, es esa sensación de todo es vulnerable hoy día. Es decir, no existe la seguridad en ningún sentido. Y bueno, creo que lo único que nos queda es apelar al senso y al tino del ser humano, apelar a la esencia del ser humano y entender que este tipo de catástrofes pueden terminar en cosas peores. ¿Usted cree que la represalia va a ser inmediata, va a ser contundente y en tal caso va a ser avalable? La verdad que no sé. Es decir, sí, la sensación que yo tengo es que esto es el prolegómeno de algo terrible, ¿no? Pero bueno, va a haber que esperar y va a haber que sentarnos y aquellos que somos creyentes rezar y pedir que terminemos, que cesemos con toda esta locura. Desde el punto de vista de lo espiritual, ¿hay algún lugar del cual agarrarse para tratar de entender esto? Porque imaginamos todos, todavía no hay ninguna certeza, que aquí han intervenido en este ataque suicidas con un profundo convencimiento fundamentalista de una vida del más allá que merece ser conquistada de esta manera. ¿Cómo puede verle un hombre de fe a un episodio? No, yo únicamente creo en estas circunstancias en la vida del más acá y de cuál es nuestra responsabilidad en este mundo y que la vida humana vale la vida humana y la vida humana en ese sentido es divina. Por lo tanto, tenemos que tener un sentido de una sensación de que debemos acompañar, ¿sí?, todo aquello que sea en aras de la paz, de la armonía, del entendimiento entre los seres humanos. Creer que este tipo de cosas pueden traer una sensación o algo que nos lleve al más allá es la locura, y esto demuestra realmente la locura, ¿no? Así es. Daniel Goldman, está con nosotros Roberto Maidana acompañando esta transmisión y le quería hacer una pregunta. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo me va? Bueno, bien, pero esto que preguntaba recientemente Mónica da para ampliar la cosa. ¿Realmente un sentimiento, una fe religiosa llevada a este extremismo puede derivar en un acto de locura tan impresionante? Claro, yo no creo que eso sea una fe religiosa. Ah. Eso no es religión, eso no es religiosidad, eso no es espiritualidad, eso es asesinato. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Un gran abrazo. Gracias. Vamos a tomar contacto con la sede de la DAIA. Estela Mariscampo está con el móvil. Un aereo che le ha centrate prima la torre, un aereo piccolo, un bimotore, poi il 767 e poi sono crollate. Questo per rendere ancora più chiaro e semplice la ricostruzione di quello che è accaduto. Las primeras informaciones después del acto señalaban que había sido trasladado a un refugio de máxima seguridad. And freedom will be defended. I want to reassure the American people Fuimos atacados esta mañana that the full resources of the federal government are working to assist local authorities. No mistake. No se equivoquen. The United States Los Estados Unidos will hunt down, perseguirá, cazará y castigará a los responsables de estos actos cobardes. He estado en contacto continuo con el vicepresidente, con el secretario de Defensa, con el equipo de Seguridad Nacional y mi gabinete. Hemos tomado todas las medidas y precauciones de seguridad para proteger al pueblo estadounidense. Nuestros militares aquí y en todo el mundo están en un estado de alta alerta y hemos tomado las precauciones de seguridad necesarias para continuar con las funciones de nuestro gobierno. Hemos estado en contacto con los líderes del Congreso y los líderes internacionales para asegurarles de que haremos todo lo que sea necesario para proteger a los Estados Unidos y al pueblo estadounidense. Les pido a los estadounidenses que se unan a mí en agradecer a todos los que han estado rescatando y ayudando a nuestros ciudadanos y que se unan a mí en oración por las víctimas y sus familias. La resolución de nuestro gran país
está siendo puesta a prueba, pero no se equivoquen. Le demostraremos al mundo que podemos pasar esta prueba. Que Dios los bendiga. El presidente Bush, en sus segundas declaraciones de este día, inicialmente el presidente se dirigía de regreso. Santo, al pueblo norteamericano, porque la amenaza de un atentado terrorista lo vienen soportando los americanos hace mucho tiempo. Desde el Estado ya han estado de alerta para ponerlos a disposición de la represalia. Todos los recursos. Y habló Roberto del rescate de los elementos de comunicaciones. Sí, porque están afectados, evidentemente. En parte por los daños causados. Imaginás lo que es ese corazón de Manhattan donde se derrumba semejantes torres, y en parte porque también por razones de seguridad habrá sido copado directamente el sistema de comunicación. Seguramente. Además, bueno, ha caído un ala del Pentágono tras el ataque de la mañana, que es el cerebro de inteligencia de Estados Unidos. Y bueno, ya iremos conociendo en detalle lo que significa, más allá del hecho absolutamente fatal del sufrimiento humano y simbólico del ataque a estos puntos absolutamente emblemáticos de los Estados Unidos, como son las Torres Gemelas, el corazón de Wall Street. Vamos a ver si tenemos ahora posibilidades de tomar en directo desde la Comunidad Europea. Die Anteilnahme aller Deutschen gilt den Opfern und den Angehörigen der Opfer. No tenemos opción frente a lo que ha ocurrido. Acá está el presidente de Francia, el señor Chirac. Este atentado monstruoso viene a golpearnos en estas circunstancias penosas realmente. El Estado francés, en su nombre hablo, está del lado, absolutamente del lado del pueblo americano. Estima Francia brindarle una vez más su solidaridad, su amistad, su ayuda frente a esta tragedia. Se lo he comentado directamente en una llamada que le hice al presidente George Bush. Y como siempre, seguiremos condenando y lo haremos en el futuro frente a estos actos terroristas. Considero que es necesario luchar contra el terrorismo para vivir dignamente. Esta es una decisión por la que les pido a todos ustedes que acompañen al gobierno de Francia. Muchas gracias. Presidente de Francia también expresando su repudio al atentado. Aquí está el primer ministro del Reino Unido de la Gran Bretaña, el señor Blair. Ya expresé ante el gobierno y el pueblo de Estados Unidos de América que repudiamos no solo la explosión de las torres, sino también el secuestro y destrucción de otros 2 aviones, por lo menos. Esto hemos puesto a nuestros países como objetivo de la máxima expresión del terror, pero también usaremos la pertinente correspondiente represalia. Estamos acercando nuestras condolencias y la de todo el pueblo británico a los Estados Unidos frente a este terrible episodio. Acá las imágenes de fondo son los festejos de fundamentalistas palestinos. Esto nos ha golpeado hoy como muy pocas veces. Pero no puede ser que quedemos indiferentes ni menos absolutamente indefensos frente a estos episodios. Juntos lucharemos para erradicar este demonio del mundo en que vivimos. Quiero que todos entiendan que la lucha será realizada contra estos elementos en forma apropiada. Estamos de acuerdo entonces en que no es el momento de muchas palabras, pero sí de asegurar que realmente vamos a corresponder a este ataque en la forma merecida. Una vez más, expreso desde Londres que haremos honor a los compromisos históricos y pueden acudir al gobierno o a mí personalmente para obtener la ratificación de que esto será hecho así.
Tony Blair, el primer ministro del Reino Unido de la Gran Bretaña. Ahí tenemos las imágenes de la mañana, Roberto, cuando después de los ataques todavía las torres estaban en pie. Mediaron menos de una hora entre que se produjeron los ataques y que literalmente se derrumbaron. Dicen que como consecuencia de una implosión, un tercer ataque, un atentado consumado adentro mismo de la torre. De todas maneras, una cosa, no sé, Roberto, qué piensa usted que se puede señalar, es que hubo una modalidad nueva de ataque terrorista, el secuestro de un avión comercial cargado de pasajeros en orden a llegar hasta un objetivo concreto y derrumbarla y destruirla. Además. Destruir toda esa gente y que puso a los Estados Unidos, un país que reivindica los derechos humanos como ninguno, frente a la dilemática situación de tener que derribar un avión propio, cargado de civiles absolutamente ajenos a una situación de conflicto ante la posibilidad de un daño mayor. No hay duda. Vamos ahora a tener una síntesis en imágenes de esta mañana que pasará a la historia. Ese es el momento en el que se producía el impacto del avión contra la segunda torre. Hubo un primer impacto, se habló de una avioneta, se pensó en un hecho accidental al principio, aunque llamaba mucho la atención, contra la primera torre. A los 18 minutos aproximadamente, las cámaras que estaban registrando lo que ocurría en la torre impactada vieron con estupor atravesar por atrás un avión que desde ya no era una avioneta. Es un avión comercial importante. Se supo por su volumen, incluso en la imagen, atravesar la segunda torre. Y en ese momento comenzó realmente el pandemonium, porque casi simultáneamente, programados muy tácticamente, muy bien pensados desde el punto de vista criminal, se producía lo del Pentágono, se producía el desvío de otros aviones, en fin, una operación gigantesca. Que un hecho a destacar es la hora del atentado, que probablemente evitó un número absolutamente impresionante de víctimas, porque fue antes de las 9 de la mañana, que es cuando empieza la actividad en Wall Street, ¿no? El primer estallido, que fue 18 minutos exactamente antes del impacto del segundo avión, el que fue filmado, fue producido antes de las 8 de la mañana, de manera que no era tanta la gente, relativamente no era tanta la gente. Entendemos que la zona habrá quedado bloqueada al acceso de la gente que habitualmente trabaja en World Trade Center y en todo Wall Street, miles y miles de personas. Vale considerar que solo las torres tienen más de 100 ascensores y que por lo menos entre 40 y 50.000 personas trabajan solo en las dos torres que cayeron hoy. Las dos torres, digámoslo de paso, y todo un complejo que abarca en total 7 edificios pertenecen a la New York Port Authority, la autoridad del puerto de Nueva York y de Nueva Jersey. De manera que son además, de alguna manera, edificios oficiales. Bueno, y además allí están, ese era el corazón financiero, había oficinas, en algunos casos las oficinas centrales de consultoras y de grandes financieras. El caso de JP Morgan y de Merrill Lynch, que si no me equivoco tenían su corazón financiero en el World Trade Center. Y además ahí nomás está Wall Street, como vos dijiste, a pocas cuadras se puede hacer a pie tranquilamente, aunque esta gente lo tiene que hacer a la carrera y llevando heridos aparentemente muy graves. Uno trata de imaginar lo que debe haber sido la conmoción del momento frente a un hecho tan absolutamente espectacular y trágico en una zona muy populosa, digamos. No están aisladas las torres están rodeadas de grandes edificios. Vamos a ver si podemos tener un testimonio que está entrando por las cadenas internacionales. Como desde las Torres Gemelas intentaban como con pañuelos dar señales y se tiraban al aire. Para salvarse, lo que es totalmente suicida, ¿no? Pero ha sido muy horroroso. ¿Dónde estaba usted, Montserrat, en el momento en que la primera de las Torres Gemelas se venía abajo? Estaba fuera ya, estábamos al lado del río, nos han dicho que corriéramos o camináramos muy rápido, que nos fuéramos de allí, porque había el peligro de que si algo se colapsaba nos iba a golpear, ¿no? Y ya no estamos fuera, ya no nos han dejado, una vez hemos salido no nos han dejado estar ni a 100 metros cerca, pero se ha podido ver, era horrible, ha sido devastador ver cómo esas torres
se colapsaban y bajaban, y todo el humo y todo, y saber que había gente en esas torres que se estaban Montserrat, muriendo. en España hay mucha gente inquieta por sus familiares, por las personas que trabajaban en esos edificios o en los edificios cercanos. ¿Tiene noticia de algunos españoles, de cómo se encuentran? Pues las personas, todos los edificios que estaban al lado de las torres se han evacuado, o sea, no tendrían que tener miedo por las vidas, porque esos edificios no han sido afectados, y en el momento que ha sido la primera explosión todo el mundo ha tenido que salir, ha sido por seguridad. O sea que, a no ser que trabajen en lo que son las Torres Gemelas, yo estaría tranquila. Pero una vez se ha colapsado la segunda torre, todo lo que es la vecindad cerca, no sé eso, porque son ya pequeños business, ¿no? Que no son grandes compañías. ¿Tiene usted noticias de compañías españolas que tengan su sede en las Torres Gemelas? No. ¿A qué hora ha llegado usted esta mañana a su puesto de trabajo? ¿A qué hora ha llegado? Sí. A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. Nos intentamos hacer una idea con esa pregunta y le pedimos que amplíe la respuesta. Sí. Nos intentamos hacer una idea de cuánta gente había en ese momento en las Torres Gemelas. Supongo que a esa hora a la que ha llegado usted, ríos de personas se dirigían hacia su puesto de trabajo en esos dos edificios que se han hundido. Exactamente, porque normalmente en Nueva York empezamos a las 7 y la primera explosión hacia las 8:30, que es totalmente hora punta cuando toda la gente va a trabajar, y aparte que debajo de la primera torre es donde está el metro, y hay como unas galerías de tiendas, y allí está repleto de gente por la mañana. Si la entrada es a las 7, se supone que en torno a las 8:30 es una hora en la que todo el mundo está en su puesto de trabajo. Sí, exacto. O sea, las torres estaban llenas, y hay como, no es para exagerar, yo creo que 60.000 personas al menos han muerto allí, porque cuando las han intentado evacuar esas torres, pero son desde el momento que el avión ha golpeado la primera torre, desde ese piso hay como 80 pisos, y la gente no puede bajar 80 pisos en 5 minutos, que ha sido cuando después la segunda explosión. ¿Nos puede decir cómo están hasta ahora las calles de Manhattan? La gente está muy nerviosa, todo el mundo se ha ido a casa, todo el mundo que trabaja incluso en lo que es el centro Midtown, el centro de la ciudad. Acá está otra explicación en caso o por el caso en inglés. No, es prácticamente incomprensible lo que dice este hombre. No, además creo que está hablando en lengua árabe. Sí, me parece que... Sí. No podemos... Tiene el atuendo particular de los que siguen a Osama Bin Laden. Bin Laden, pero más allá no podemos fantasear. Un periodista árabe dice que hace 3 semanas entrevistó a Osama Bin Laden, el empresario saudita multimillonario que se atribuyó a atentados anteriores, y que dijo que él le habló de que estaban haciendo la producción de un superatentado o de superataques a Estados Unidos, y que él no tomó demasiado en serio esta explicación y por eso no la denunció. Pero el tema se veía venir cuando los israelíes con golpes de misiles mataron al número 2 después de Arafat hace pocos días. Cuando comenzaron los atentados discriminados hacia objetivos concretos. Síntoma de que estaban preparando un golpe gigantesco, y lo fue. Está integrado aquí a esta mesa de trabajo Marcelo López, de la redacción del noticiero. Me parece que lo mío no era más que una fantasía con buena voluntad, pensar que no había tanta gente en las torres. Sinceramente creía que todavía era un horario con gente a salvo, pero lo que decía el testimonio es aterrador. Lo cierto es que en estas dos torres gemelas usualmente trabajan cerca de 50.000 personas en cada una de ellas. Hay 70.000 personas que circulan cotidianamente sumándose a estas otras 50.000. Son 110 pisos cada una de las torres. Y además por debajo hay túneles que traen gente con el subway, ¿no? No, además hay allí una terminal donde se conectan 6 líneas férreas subterráneas. 6 que recorren toda la isla de Manhattan. Además, muy cerca de ese lugar que distribuye las líneas de subterráneos, hay una estación de tren, lo que hace incrementar la cantidad de gente que continuamente circula por allí
en un número que no podemos tener precisión. Alguien decía hoy, por fortuna, todavía no era la hora en que se abren los últimos pisos a los turistas, porque en los últimos pisos de una de las Twin Towers funcionaba una suerte de mirador mucho más alto que el del Empire State. Roberto debe haber estado allí. He estado varias veces y es así. No puede ver la ciudad. Está como el del Empire State, que se salvó no sé cómo, porque perdió vigencia ante la altura. Porque está de modé. Claro, de las Twin Towers. Pero está rodeado todo de una suerte de cilindro de cristal donde están dibujados los perfiles de los edificios o lugares públicos de Estados Unidos que usted ve, o de, bueno, está en Nueva York, es Estados Unidos, viendo de este panel desde el otro, así que da una perspectiva espectacular. Recién decíamos que este era un edificio público, señalabas vos, Roberto, que además de ser un edificio que concentra muchas actividades financieras y económicas, es un edificio público. Allí tiene sus oficinas el gobernador del estado de Nueva York, por ejemplo, usualmente cuando está en la isla de Manhattan. Y cuando visita la isla de Manhattan el presidente de los Estados Unidos, su comitiva estaciona sus vehículos en los subterráneos que tienen estos edificios. Allí abajo está el auto que traslada al presidente de la República usualmente cuando está en Nueva York. Estaba pensando en el tema de los turistas, que en cualquier caso el número de turistas que accede diariamente a las torres es sensiblemente menor al número de gente que trabaja en esa ciudad en altura que eran las Twin Towers, que si no me equivoco fueron hechas por el arquitecto argentino César Pelli, ¿no? No, las Twin Towers por un japonés. Sí. Pero fíjate vos que la cantidad de gente, de turistas que suben, es infinitamente menor, entre otras cosas porque lleva unos cuantos minutos llegar. Claro. Llevaba, me cuesta hablar en pasado. Sí. Llevaba unos cuantos minutos llegar hasta el mirador, por más que fuera uno de los sitios imperdibles para quien va por primera vez a Manhattan. Y hablando de visitas a la isla de Manhattan y a la ciudad de Nueva York, el viernes pasado, en uno de los pisos de las Twin Towers, estuvo el viceministro de Economía de la República Argentina, Daniel Marx. Las reuniones para analizar cuál es el futuro de las letras del Tesoro, de los títulos de la deuda pública argentina, parte de las negociaciones se hacen en la oficina que vos habías señalado, Mónica, de JP Morgan, que tiene sus oficinas allí, y Daniel Marx había estado el viernes pasado compartiendo con técnicos y especialistas sobre la materia. Uno se pregunta cuántos de los ejecutivos de estas grandes consultoras pueden haber muerto en el día de hoy. En realidad no tendremos precisiones seguramente por mucho tiempo, porque no creo que por más organizado que sea Estados Unidos tenga posibilidades de hacer un relevamiento rápido del número de víctimas, de las identidades de la gente que ha desaparecido, que literalmente se ha volatilizado de la faz de la tierra en cuestión de segundos. Los grandes problemas de la comunicación que existen en estos momentos en los Estados Unidos parten, además de lo que ustedes habían señalado, porque hay un colapso en las comunicaciones de los teléfonos celulares. La cantidad de personas que quieren saber realmente qué es lo que ha ocurrido con sus familiares o con sus amigos han generado este colapso de la comunicación y se han interrumpido prácticamente los llamados entre cada una de las personas. Para sorpresa de los que estábamos viendo las cadenas internacionales a minutos de haberse anunciado el ataque, aparecieron en imágenes estas imágenes que daban cuenta de una zona mucho más baja que la de Wall Street. ¿Qué pasó? Es que a los pocos minutos del ataque a las torres apareció la noticia que generó estupor y al principio confusión del ataque al Pentágono. Y todavía además, no hay precisiones de cómo fue lo del ataque al Pentágono. Lo que sí se sabe, y esto es muy importante, es que el ala del Pentágono que fue destruida entre el tercer y el cuarto piso, recordemos que el Pentágono, el edificio donde funciona el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, es un edificio bajo, no tiene muchos pisos. Y entre el tercero y el cuarto piso, allí funciona el gabinete donde los generales norteamericanos usualmente realizan estrategias de guerra, de defensa y de ataque. No es casual que el centro del ataque segundo, si se quiere llamarlo de alguna manera, haya sido precisamente en ese lugar. Sí, a uno le cuesta imaginarse cómo pueden haber sido los hechos, ¿no? Tratar de imaginar la situación adentro de esos aviones que fueron secuestrados en distintos aeropuertos norteamericanos, cómo pudo haber sido la irrupción de él o los comandos suicidas que decidieron llevar adelante la acción y quién comandaba la nave a la hora de estrellarse contra las Torres Gemelas. No sé si a Roberto se le ocurre pensar algo. A mí se me ocurre pensar que los secuestradores, además, por lo menos uno, debería tener cierta noción de la conducción de un equipo, de un avión de este porte, porque si no, por más que le apunten y lo vayan a matar al piloto, al real piloto, a su compañero, al es muy difícil que alguien vaya a estrellar el avión contra un edificio. En cambio, si ante la negativa o renuencia del piloto verdadero hay uno solo de los asaltantes o captores que sabe algo... ¿Sabremos alguna vez cómo ocurrieron los hechos? Sí, yo supongo que sí. No sé si
Esto demandará décadas o siglos, pero se va a saber. Recién se veía, Mónica, que era un avión que no se caía, no era un avión que se caía por eso, sobre el lugar, era un avión que viraba y colisionaba. Lo dirigió perfectamente hacia donde debía ir. Cuesta creer que un piloto norteamericano, por más que fuera un piloto civil y por más que estuviera bajo la coacción extrema de un arma sobre su cabeza, direccionara directamente un avión de pasajeros contra un edificio, ¿no? Nosotros estamos hablando como aficionados por haber volado mucho como pasajeros, pero de nuestra visita que a veces se autoriza a la cabina de comando, se puede ver también, no olvidemos eso, que la apuesta del piloto automático por ahí se hizo mucho antes y apuntando con el avión hacia el destino fatal de las torres. Pero en fin, hipótesis. ¿Hay certezas de cuántas son las máquinas? Esto se lo preguntamos a la producción, las máquinas que han estado involucradas. Hasta donde se sabe son por lo menos 5 los aviones. Sí. Los 2 aviones, ambos comerciales y civiles que impactaron contra las torres. 767, sí. Un avión. 767 el primero, claro. Un Boeing 767 el primero, un segundo avión. Uno secuestrado en Pensilvania o que cayó sobre Pensilvania. Sí, lo derribaron. Sí, sí. Y se habla de este hecho que luego se analizará, de la dilemática decisión de las autoridades norteamericanas de derribar un avión propio frente a la inexorable salida de que se estrellara contra algún edificio público. Aunque no fuera un edificio público, una casa cualquiera contra la población de debajo, ¿no? Sí, se decía, Roberto, que este avión estaba apuntando o direccionándose no tanto hasta Washington, sino hasta Camp David. Allí era el lugar donde usualmente los presidentes norteamericanos están de veraneo y donde casualmente se firmaron los tratados de paz. Por eso lo habíamos recordado, que es una paradoja muy cruel de la historia, ¿no? Anwar el-Sadat y Menachem Begin sellando la paz allí en la década del 70 y ahora un avión derribado por los propios norteamericanos, ¿no? Me recuerda una película que se llamó Fail Safe, o límite de seguridad, donde los Estados Unidos tienen que volar ellos mismos la ciudad de Nueva York para cumplir un pacto de seguridad con los soviéticos. En fin, la imaginación a veces no es tan creativa como la realidad. Con respecto al tema de la imaginación, Mónica, vos sabés que en el día de hoy las cadenas norteamericanas consultaban insistentemente para opinar sobre esta tragedia al escritor norteamericano Tom Clancy, muy conocido por los bestsellers que usualmente publica y se distribuyen en todo el mundo. Una de sus últimas novelas, que se llama Órdenes Presidenciales, se inicia relatando cómo mientras el presidente norteamericano estaba en el Capitolio dando un discurso ante los representantes, un avión comandado por un suicida estrellaba el aparato sobre el Capitolio, matando al presidente, a todos los representantes y destruyendo el edificio. Bueno, lo que ha quedado claro hoy es que no hay escena de la ficción que pueda superar a la realidad, por lo menos a esta realidad tan impactante, que nadie pudo haber imaginado un escenario tan aterrador como este y que esto nos impacta en la conciencia de una manera que todavía no sabemos qué resultados va a tener. Mientras tanto vemos las primeras imágenes de la lucha contra el fuego desatado en varios puntos que fueron objeto de este atentado, ¿no es cierto? ¿Habrá algún sistema defensivo posible para enfrentar una situación de tragedia y de catástrofe de esta magnitud? Por lo pronto, por lo que se sabe, prácticamente estaba desbordado el sistema sanitario, los hospitales de Manhattan, los Nueva hospitales York totalmente colmado. Usualmente el sistema sanitario de los Estados Unidos hace que se obligue a mantener hospitales en cada una de las principales ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica libres de ocupación, es decir, 300 o 400 camas permanecen libres en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, ante eventualidades de tragedias. Lo que informaba en la mañana de hoy un funcionario de Manhattan decía: nos quedamos totalmente superados, es decir, estas 300 o 400 camas no sirvieron absolutamente para nada. Debemos ocupar todas las camas de todos los hospitales de Nueva York. Piensen el absoluto pavor a los incendios que tiene el habitante promedio. Esto lo debe saber muy bien Roberto, que debe haber estado tantas y tantas veces en Nueva York y muy especialmente en Manhattan, donde no hay un solo lugar público que no haya sido testeado por los bomberos, indicando el número de personas que pueden contenerse. Estas son imágenes enteramente nuevas del desastre, ¿eh? Sí. The Guardian is present, and also we want parents to know that some of the buses are going to be diverted for use. Bueno, ha habido cantidad de daños provocados justamente por la cantidad de material que la demolición virtual de las torres
ha hecho caer sobre vehículos, ómnibus, automóviles particulares. Ahí está la emblemática imagen del Empire State Building, que era el símbolo de Nueva York hasta que aparecieron las torres. Desgraciadamente desapareció esa competencia edilicia, llamémosle de este modo. Ha recuperado su lugar del edificio más alto de Nueva York, no del mundo, porque hay más altos que las torres en Los Ángeles, creo. Sí, el Sears de Chicago es el edificio más alto de los Estados Unidos y que fue desalojado en el día de hoy. Todos los grandes edificios de Chicago fueron evacuados. Exactamente. Y por el momento las torres más altas del mundo son las Petronas en Malasia, que sí fueron diseñadas por César Peri. Bueno, lo que está diciendo el relato, entre tanto, es que además de la destrucción física que provocó en los edificios, se dislocó todo el sistema de comunicaciones, el subway, el metro, como lo llamarían en Europa, el subte, dejó totalmente de funcionar. Es absolutamente inevitable que esto ocurra. Y los destrozos están a la vista. Ahí se puede girar en U. Qué paradoja, ¿no? Parece una triste broma de lo que ha ocurrido en el día de hoy en Nueva York y otros puntos de los Estados Unidos. Bueno, el acceso a las estaciones debe haber quedado absolutamente sepultado por una montaña de toneladas hierros, y toneladas. Piensen ustedes en todos los recaudos que se toman cuando se quiere implosionar un edificio infinitamente más bajo que cualquiera de estas torres. El impacto ambiental que debe estar sufriendo hoy Manhattan, ¿no? Acá dice en el relato, mientras tanto, lo están refiriendo también a las imágenes que hemos visto antes del Pentágono de Estados Unidos, que prácticamente el centro de la defensa norteamericana quedó colapsado también. Y sí, que le desactiven, por así de llamarlo, un tercio del edificio ya es un colapso total. No sé si seguirá no saben ahora, pero todavía estaba el número aislado. de muertos y heridos. Mónica estaba totalmente aislada Manhattan, se habían cortado los puentes, se habían cortado los túneles, no había posibilidades de ingresar, ni tampoco había posibilidades de salir de la isla de Manhattan allí en New York. Estaba totalmente aislada la ciudad. Bueno, de hecho, están interrumpidas las comunicaciones y todos los aeropuertos norteamericanos se dio la orden de que permanecieran cerrados por en principio, por las 7 horas posteriores al primer ataque. Durante 7 horas, pero seguramente se tomarán recaudos absolutamente excepcionales de seguridad antes de reabrirlos. La mayoría de los vuelos que se dirigían desde distintas partes del mundo hacia los Estados Unidos han sido derivados a Canadá y muchos de los vuelos se han cancelado directamente desde sus aeropuertos de origen. También los vuelos que van a la zona del Oriente Medio desde nuestro país solamente van a partir hacia las escalas, hacia los puntos intermedios, el caso de Madrid y Roma, según hicieron saber las agencias internacionales. Bueno, vamos a hablar ahora con Juan Carlos Viñó, el cónsul argentino en Nueva York. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo se está viviendo este día y qué nos puede decir? Es un día extremadamente dramático, estamos todos muy conmocionados por lo que ya se ha sucedido y particularmente impresionados por la capacidad operativa del terrorismo, que ha podido atacar blancos tan sensibles en pleno corazón de Manhattan y de Washington. De cualquier manera, en lo que respecta a ciudadanos argentinos, todavía no tenemos noticias de víctimas argentinas. Estamos en contacto con los hospitales que han recibido la mayor cantidad de heridos y víctimas fatales, y por supuesto que nos han dicho que ahora están ocupados en tratar de salvar vidas y que todavía no tienen una información sistematizada con nombres y con orígenes de las personas que han sido afectadas. Pero nos han prometido... Perdón, sí. Adelante. No, que le quería decir, entendemos que esto sea así, obviamente, se están reponiéndose del estupor. Mi pregunta apunta a saber, ¿hay algún dato oficial acerca de las estimaciones de la cantidad de gente que estaba solo en las Torres Gemelas a la hora del atentado? A la hora del atentado, que fue pocos minutos antes de las 9 el primero y a las 9:17 me parece el segundo, a esa hora ya todo el mundo está trabajando, porque acá se empieza a las 8:30. De manera que las estimaciones son de que en las torres hay alrededor de 30.000 personas trabajando, pero eso no quiere decir que las víctimas
tengan que ver con ese número, porque desde que se produce el impacto de los aviones y luego se declara el incendio, la gente ha tenido tiempo suficiente como para evacuar, no sé cuánto. Se sabe que se evacuó masivamente gente de las torres. Sí, cómo no, claro que sí. Así que, pero de cualquier manera yo creo que el número de víctimas debe ser elevado. Está Roberto... Recuerde que uno de los aviones solamente que chocó, el que chocó la segunda torre, que es un 767, tiene capacidad para 300 pasajeros. Tiene un avión de... Cónsul, está Roberto Maidán aquí con nosotros. Bueno, cómo no. ¿Qué tal, Viño? ¿Cómo estás? Hola, Roberto, ¿cómo le va? Mucho gusto. Muchas gracias. Por supuesto que no pretendemos que hagan adivinación ni que estén enterados de los planes secretos, pero ¿se cree, se considera por los expertos que el golpe ya pasó o todavía cabe esperar más atentados? Mire, aquí ya se han tomado medidas para evitar al menos atentados de este tipo, que se repitan, porque se han cerrado, como ustedes saben, todos los aeropuertos, los vuelos que vienen del exterior se derivan a Canadá, y además hay aviones de la Fuerza Aérea que han salido con la instrucción de atacar a cualquier avión sospechoso que esté sobrevolando la zona, ¿no? Viñó, acá trascendió la noticia, creo que no está confirmado oficialmente, que un avión comercial habría sido derribado justamente por decisión del gobierno ante la eventualidad de que causara un mal mayor cuando había salido el control de los radares. ¿Usted tiene confirmación de esto o lo escuchó por algún medio? Sí, tengo confirmación de que un avión se estrelló en Pensilvania, pero un avión de United, creo que es la línea, no estoy seguro quién es de qué compañía era, pero esto sí es cierto, esto está confirmado, que un avión que se estrelló en Pensilvania. Lo que no le puedo decir si se estrelló por dificultades técnicas o porque lo bajaron, o simplemente porque era un avión que había sido secuestrado y que equivocó el rumbo. El objetivo, claro. ¿Qué está pasando o qué pasó con los aviones que estaban en vuelo hacia destinos como Nueva York o Washington? ¿Se sabe? Todos han sido derivados a Canadá. Y precisamente nosotros hemos establecido, nosotros me refiero las embajadas, un operativo para asistir a los pasajeros argentinos que pueden estar a bordo y que puedan llegar a Canadá sin visa. ¿Tiene idea cuántos son los vuelos que desde la Argentina estaban próximos a aterrizar en algunos de estos destinos a la hora en que se produjeron los atentados? Lamentablemente no, pero generalmente los vuelos de Argentina llegan temprano en la mañana. Los vuelos llegan alrededor de las 6 de la mañana. O sea que podrían haber llegado antes, sí. Sí, los vuelos que vienen de Argentina seguro que habían aterrizado ya en el Kennedy, llegan a las 6 de la mañana. ¿Usted como hombre de la diplomacia cree que pudo haber sido posible que Estados Unidos derribara alguno de los vuelos comerciales ante la imposibilidad de pararlos y evitar que dieran con un blanco muy sensible? Bueno, dudo yo que un vuelo comercial, yo creo que hay medios como para orientar su ruta, no obligarlo a aterrizar antes que derribarlo, no creo. De cualquier manera, siempre son opiniones que pueden inducir a error y es un poco temprano como para hacer afirmaciones. Esta fue una información que se bajó de la red a través de Diario El Mundo, de Siglo XXI, que da cuenta de que uno de los aviones secuestrados con pasajeros habría sido derribado en Pensilvania, dice el cable, por cazas estadounidenses, y otro ha sido interceptado en Camp David. Ajá, lo que sí sé es que, como le decía al principio, que han salido aviones de la Fuerza Aérea con instrucciones de... Incluso los 747 como avión confiable. Es una máquina de 55 metros de largo, 40 metros de ancho. La Boeing lo ha presentado como uno de sus orgullos. Incluye una alta tecnología digital, sobre todo en los controles de vuelo. Pilotos automáticos sumamente confiables. Ustedes van a ver aquí una maniobra sumamente versátil, y los pilotos, por ejemplo, que se han comunicado con nosotros, decían que cualquier piloto al mando de un 767 que sea capaz de estrellarse contra las Torres Gemelas tiene que ser muy avesado en los controles de estas máquinas, porque estrellarse a 300 nudos son unos 550 kilómetros por hora, hay que ser muy avesado en los controles, porque es una máquina enorme, repetimos, 55 metros de largo, una velocidad crucero de 850 kilómetros por hora. Pero el 767 que se estrelló contra una de las Twin Towers, al menos
iba a 550, 560 kilómetros por hora. Aquí está la maniobra que les decía. Es muy versátil, pero aún así el piloto tiene que ser muy experimentado, Santo. Y esta es la pregunta, ¿no? ¿Obligado el piloto? Una de las hipótesis es que o asesinaron al piloto o lo sacaron de los mandos, porque ningún piloto, digamos que si su opción es estrellarse o que lo maten, va a preferir que lo maten. Con lo cual se presume que los captores de los aviones, porque no es el único que se ha estrellado, este 767, sino que el resto también han sido o asesinados o quitados de los mandos a la fuerza para ser suplidos por un piloto suicida. Guillermo Lobo, muchas gracias. Gracias a usted. En la ciudad de New York, doctor Nelson Castro. La tierra, el humo, y que lo que les pasa a la mayoría de ellos. Tratan de escapar. ¿Están bien? ¿Qué les pasa? Pasen por acá, tengan cuidado. Are you okay? Sí. ¿Estás bien? El vidrio, tened cuidado con el vidrio. Y las imágenes de desolación que se ve en la calle. Los que trabajaban adentro del edificio con el gran problema en los ojos, todos. Y lo único que piden es agua, por favor. Do not hit anybody as you drive. Todo se tornó negro, todo se cayó, vidrios golpeando, gente lastimada, escombros cayendo encima de ellos. Fue una gran explosión. Todo se tornó negro como nieve. Y yo decía, todo esto detrás mío no es nieve. Todo esto es del edificio. Fue una terrible pesadilla. Y yo estoy mirando y tratando de llamar a la estación y miro para arriba y la torre se empieza a caer. Y todo el mundo empieza a correr y a llorar. Y estoy parado al lado de un bombero que me dice, acaban de atacar el Pentágono también. Y yo estaba parado enfrente del hotel y el portero me dice, nunca vi un avión volando tan bajo. Y miramos para arriba y de repente, ¡boom! Parecía como si no fuera real. Vinimos para este lado y de repente escuchamos otra explosión. Estoy frustrado con el país en su conjunto que no se tomen las medidas contra el terrorismo. Esto tenía que pasar. Mientras dejemos a la gente del Medio Oriente y lugares como ese, cuando vuelan edificios en Beirut y lugares como ese, si no tomamos una fuerte represalia, esto va a seguir. Y esto era solo una cuestión de tiempo. Estoy asombrada, aterrorizada hasta la muerte y rezo por todos nosotros. Es terrible, realmente terrible, no solo para mí, sino para las cientos de personas que ya murieron. Es choqueante. Volvemos sobre los ataques a Afganistán. El Pentágono. ¿Dijo algo, Andrés? Bueno, acaba de hablar un portavoz del Pentágono diciendo que ellos niegan que estén atacando a Afganistán. También lo dijo un vocero de la Casa Blanca, pero las cadenas internacionales siguen mostrando las distintas explosiones muy cerca de Kabul, la capital de Afganistán. Recordemos que toda la prensa internacional hoy responsabilizó a Osama Bin Laden como uno de los posibles autores o líder de los diferentes atentados en los Estados Unidos. Este hombre está refugiado justamente en Afganistán, César. Pero todavía no hay posición oficial respecto de los autores de los atentados sucedidos en Estados Unidos. Todo el mundo lo decía hoy en conferencia de prensa. El régimen talibán dijeron, nosotros no fuimos, no negamos que Osama Bin Laden pueda haber perpetrado los atentados, pero nosotros no fuimos. Obviamente, todo el mundo lo único que hizo fue lavarse las manos. Nadie por ahora se quiere adjudicar el atentado, porque la represalia de los Estados Unidos sin duda va a ser algo que no hemos visto en las últimas décadas, César. En la historia, se podría decir.
Yo creo que sí. Otro de los dramas era irse de ese infierno. Este es el puente de Brooklyn. Cuando la gente trataba de escapar, de irse a pie por el puente de Brooklyn y salir de ese horror que estuvieron viviendo, que vivieron todo el día desde las 9 menos cuarto de la mañana. Se iban caminando a sus casas, no había medios de transporte. Ni podían mover ningún auto, ni podían hacer absolutamente nada más que caminar. Nueva York había quedado paralizada, la Gran Manzana destruida. Uno de los máximos símbolos de la ciudad, las Torres Gemelas. Otro video aficionado, estamos viendo las imágenes. El momento en que cae una de las torres. Ahí está, la animación, ahí está. Canal 13 preparó esta animación que acabamos de ver. Esa fue la segunda torre cuando entró, impactó el segundo avión, porque evidentemente el primero no se pudo filmar, puesto que no había cámaras en el lugar. Estamos reproduciendo lo sucedido, ¿no? Ahí se ve. Pasaron 18 minutos entre un impacto y otro. Como consecuencia de lo sucedido, Estados Unidos está aislado, no registra movimiento aéreo, no entran ni salen aviones, fueron derivados al Canadá alrededor de 500.000 de aviones. Se espera que esta situación se prolongue hasta por lo menos el mediodía de mañana. Todos los aeropuertos están cerrados. Volvemos sobre la imagen. Los pasillos tienen una longitud total de 28 kilómetros y el espacio de sus 5 plantas equivale a 600.000 metros cuadrados. Horas antes del ataque hoy al edificio, el jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld, anunció un proyecto para reducir el personal y procedimientos, dados los problemas de la Casa Blanca para conseguir un fuerte aumento al presupuesto militar. Y nos comunicamos ahora en vivo con la ciudad de Washington. Allí está nuestra colega Carla Quiroga. Carla, muy buenas tardes. Hablamos ya, nos pudiste brindar un panorama en la edición, la primera que tuvimos de Telefe Noticias. ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿Cuáles son las novedades? Hola Paula, te cuento que en este momento la situación en la ciudad de Washington es mucho más calma. A partir de las 3 de la tarde aproximadamente se detuvieron las sirenas, las bocinas, los autobombas y prácticamente se paralizó la ciudad. No hay nadie en la calle, todos los accesos directos a la Casa Blanca están cortados. Además se suspendieron todos los medios de transporte, solo se mantuvo un servicio de emergencia de trenes, ni siquiera el metro está funcionando. Con respecto a los hospitales, están en un máximo alerta. Te cuento que se implementaron diferentes líneas telefónicas gratuitas para solicitar ayuda, tanto desde empleados del Pentágono como información sobre hospitales, donaciones y hasta las mismas líneas aéreas United Airlines y American Airlines están informando acerca de cuáles son la situación de sus pasajeros, en qué vuelos viajaron y no, para tranquilizar un poco a la población. Las calles están prácticamente desiertas. Si bien en algún momento surgió la versión de que había habido también un atentado en el Capitolio, esto luego fue descartado. Yo me acerqué hasta allí y no hubo ningún tipo de información. Los puentes de acceso a la ciudad también están cerrados. Y mañana todavía no se sabe si van a funcionar los medios de transporte. Lo que sí puedo afirmarte es que no habrá clases. También hay una versión de que a las 11 de la mañana abriría uno de los aeropuertos de Washington, no el de Dulles, que es donde salió el vuelo que se estrelló contra una de las Twin Towers. Otra información que tengo para darte es que hoy a la noche se espera una conferencia de prensa del presidente Bush. Hay mucha expectativa con respecto a esto. Se espera que aproximadamente a las 9 de la noche el presidente vuelva a la Casa Blanca para brindar información sobre la situación actual. Carla. Sí, contame. ¿Se sabe dónde se encuentra en estos momentos el presidente Bush? Porque según versiones habría sido trasladado a un lugar secreto para salvaguardar, por supuesto, su integridad. Te cuento que hoy, cuando recién se produjo el atentado en el Pentágono, el presidente Bush
dio una mini conferencia de prensa e inmediatamente evacuó la Casa Blanca, y hay versiones de que se habría ido a la Florida, pero todavía no está confirmado. Es decir, hay una versión de que se habría ido a la Florida. En la Florida también hay un estado de emergencia, los principales edificios del centro fueron evacuados, y una información que me comentaba un colega con quien pude hablar por teléfono era que había colas en los supermercados porque la gente quería ir a adquirir comida para después no moverse de su casa. Muy bien, Carla, muchísimas gracias por esta información. Nos mantenemos en contacto permanente. Y ahora nos trasladamos al... estamos recibiendo información directamente desde el Pentágono. Estas son las imágenes que nos están llegando. Por supuesto, son permanentes las conferencias de prensa para intentar llevar tranquilidad a la población. 0,7%. Lo que quiere decir es que prácticamente no ha crecido. Y el impulso que hace que este crecimiento se mantenga, aunque de manera tan lenta y débil, y que evita la recesión en los Estados Unidos, es que el nivel de gasto de los consumidores se mantiene en niveles históricamente altos. Y esto se debe a que los consumidores norteamericanos, hasta ahora, hasta este ataque terrorista, tienen una visión optimista de las perspectivas inmediatas de la economía norteamericana. Es probable que este ataque revierta esta visión optimista y por lo tanto haga que el único elemento que mantiene en pie el crecimiento débil de la economía norteamericana pero evita la recesión, que es el gasto de los consumidores, caiga, y en ese caso lo que hay que prever es una desaceleración que se transforma en recesión en el plano entero de la economía mundial. Es decir, que van a comprar menos los norteamericanos, esto nos va a afectar a nosotros y además ya vienen reduciendo inversiones. Así es, hay un menor gasto, lo que hay es una caída brutal de la inversión de las empresas norteamericanas, tanto adentro como afuera, debido a la transnacionalización características del capitalismo norteamericano, y el resultado es es esto, que lo que sucede en los Estados Unidos se traduce prácticamente sin mediaciones en la economía mundial debido a la aceleración de la globalización con eje en los Estados Unidos. El crecimiento de la economía norteamericana es responsable del 40% del crecimiento mundial de manera directa o indirecta. Y esto hace que lo que sucede en los Estados Unidos sea absolutamente crucial para el resto de la economía mundial. Si los Estados Unidos, por este ataque terrorista, transforma las expectativas positivas que se mantenían hasta ahora de sus consumidores en expectativas negativas, es probable que esto sea el paso de la desaceleración a la recesión y las consecuencias se van a notar de inmediato en el resto de la economía mundial. Ya 28 pesos el barril de petróleo es altísimo, pero 29. ¿Qué repercusión va a tener en la Argentina este aumento? El precio del petróleo es un factor importante siempre en el crecimiento de la economía mundial. Lo que ocurre es que el cambio tecnológico ha modificado la importancia que tiene el consumo del petróleo en la producción en general de la economía mundial, porque se utiliza hoy menos energía de lo que se producía, por ejemplo, en la década del 70 para producir mucho más unidades de producción. El resultado es que no es el elemento decisivo el aumento del precio del petróleo en la recesión. El elemento decisivo en la desaceleración de la economía mundial y la probable recesión es lo que sucede en la economía norteamericana, sobre todo en la nueva economía de las telecomunicaciones y de la información, que ha experimentado el estallido de una burbuja especulativa de guerra. Bomba destruyó un edificio gubernamental en Oklahoma. Fue una verdadera masacre. 168 personas murieron con una importante cantidad de niños y más de 400 resultaron heridas. A pocas horas de comenzar las Olimpiadas, una bomba de fabricación casera estalla en el Parque del Centenario, lo que empañó la iniciación de los Juegos Olímpicos con un saldo de 1 muerto y más de 100 heridos. 5 años más tarde, Estados Unidos vive su peor tragedia. Un escenario nuevo y una modalidad terrorista, si se quiere. Todo lo que pasó.